El día que todo comenzó, yo todavía creía que la familia de mi esposo era simplemente difícil, no malintencionada. Durante años había aprendido a tolerar los silencios tensos, las miradas entrecortadas y los comentarios disfrazados de cortesía que su madre y sus hermanas lanzaban cada vez que yo entraba en una habitación. Pero jamás imaginé que, detrás de esa fachada de elegancia y unión familiar, se estaba urdiendo algo que tenía mi nombre escrito desde el principio. Mi nombre es Eliana Duarte, y si alguien me hubiera dicho que un simple audio sería suficiente para destruir la imagen perfecta de mi cuñada, esa mujer que todos llamaban la joya de la familia, jamás lo habría creído. Pero antes de llegar a ese punto, todavía tenía que atravesar meses de manipulación, silencios dolorosos, y un aislamiento tan meticuloso que, sin darme cuenta, terminé sintiéndome como una intrusa dentro de mi propio matrimonio. Mi cuñada se llamaba Mariela Voss, y la primera vez que la conocí, juré que la había visto en alguna portada de revista. Bellísima, gentil, con una sonrisa suave que hacía que cualquiera se sintiera cómodo. A primera vista, era imposible imaginar que detrás de esa dulzura se escondía algo más oscuro, más calculado. Mis suegros la adoraban. Sus hermanas la seguían como si fuera un faro moral. Y mi esposo, Arián, tenía por ella una confianza ciega, moldeada desde la infancia. Yo no. Yo nunca pude conectar con ella del todo. No era que me tratara mal frente a otros. Al contrario, conmigo siempre era delicada, siempre amable, siempre dispuesta a ayudar cuando nadie lo pedía. Pero había algo, una sensación difícil de describir, como si cada gesto estuviera perfectamente ensayado, como si cada palabra tuviera un propósito oculto. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió un domingo, durante una comida familiar. Estábamos todos en la mesa, mis suegros, las dos hermanas de Arián, y por supuesto, Mariela. Yo había preparado una ensalada especial porque conocía las restricciones alimenticias de mi suegra. Cuando la coloqué en la mesa, Mariela sonrió, esa sonrisa suya, tan controlada. «¡Qué detalle más lindo!», Eli dijo con suavidad. Aunque, bueno, mamá no suele comer crudo, pero seguro lo tomará como un gesto. Mi suegra se quedó congelada, tenedor en mano, mirándome como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Yo parpadeé, confundida. «Tu mamá me dijo que le encantaba la ensalada cruda la última vez que vino a casa», respondí, intentando mantener la calma. «Ay no, querida», intervino ella rápidamente. «Seguramente te entendiste mal. No te preocupes, nadie tiene por qué saberlo todo». La mesa quedó en silencio, y aunque nadie dijo nada, pude sentir las miradas en mi dirección. Y Mariela, bueno, ella solo siguió sonriendo, como si hubiera salvado la situación. Pero yo sabía que no había sido un error. Había sido una jugada. Una muy pequeña, pero efectiva. Ese día fue la primera vez que me sentí descolocada. Con el tiempo, estas pequeñas confusiones se hicieron frecuentes. Comentarios insinuados, frases dichas en voz baja que mi esposo nunca escuchaba, pero que a mí me iban desgastando. Sin embargo, nadie en la familia parecía notarlo. Porque para todos, Mariela era perfecta. Intachable. Una especie de ángel que siempre tenía tiempo para ayudar, intervenir, mediar. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Yo había tenido una discusión con Arián, nada grave, solo diferencias por horarios, tareas, cosas del día a día, y él decidió comentarlo con su madre. No sé por qué lo hizo. Quizá creyó que recibiría un consejo neutral. Lo que jamás imaginó fue que Mariela sería la primera en intervenir sin querer. «Ay, Arián, no deberías preocuparte», le dijo en un audio que él me mostró semanas después, cuando todo ya había explotado. «Es normal que Eliana se sienta un poco insegura. A veces las personas que no están acostumbradas a familias unidas se sienten desplazadas. No es culpa suya. Pero pobrecita, también carga con lo suyo. Pobrecita». Ese pobrecita fue como una espina que se me clavó hondo. No dijo nada abiertamente hiriente. Nada que pudiera acusarse. Pero sí algo que plantaba una semilla. La idea de que yo era débil, inestable, una molestia emocional. Y la familia, claro, la escuchaba. Siempre la escuchaban. Poco a poco, empecé a notar que mis suegros me hablaban con más cuidado, como si temieran que yo estallara. Mis cuñadas me ofrecían ayuda para absolutamente todo, incluso lo que no necesitaba. Y Arián. Él también había empezado a observarme de esa forma extraña. Como si buscara señales de algo que Mariela había insinuado muchas veces. De formas muy sutiles. La presión se comenzó a acumular. Yo me sentía cada vez más aislada, más confundida. Y lo peor era que no tenía pruebas de nada. Solo intuiciones y un creciente malestar. Era como si la familia entera hubiese decidido mirarme a través de un lente que yo no había escogido. Sin embargo, las cosas finalmente comenzaron a revelarse el día en que Arián, sin querer, dejó su teléfono en casa. Había salido apresurado y, al regresar, me pidió que se lo alcanzara. Cuando lo tomé, vibró con un nuevo mensaje en el chat familiar. Vi el nombre,
Mariela. Y aunque no abrí el mensaje porque tenía principios, incluso en medio de mi dolor, ese simple detalle me empujó a preguntarle esa noche por qué hablaba tanto con ella sobre cosas que nos concernían solo a nosotros. Ella solo quiere ayudarme, dijo. ¿Por qué te molesta tanto? No respondí. No podía. Pero fue entonces cuando comprendí que algo debía cambiar. Y aunque aún no lo sabía, faltaban pocas semanas para que ese algo fuera un audio, uno que revelaría las intenciones verdaderas de la mujer a la que toda la familia adoraba. Los días siguientes a esa conversación con Arián se sintieron pesados, como si cada minuto estuviera cubierto por una neblina espesa que no me dejaba pensar con claridad. No quería admitirlo, pero la distancia entre nosotros se estaba volviendo evidente. Lo veía tenso, más irritable, menos dispuesto a escucharme. Y aunque mi intuición me gritaba que Mariela seguía filtrándose entre nosotros, yo no tenía pruebas. Solo tenía una sensación intranquila que me acompañaba como una sombra. Una tarde, mientras yo ordenaba la sala, escuché la puerta principal abrirse. Arián llegó con una expresión cansada y una bolsa de pan fresco. Normalmente ese detalle me habría enternecido, pero ese día solo pensé en cuántas veces antes él habría hecho algo así, y yo lo había apreciado sin reservas. Ahora, en cambio, sentía que cada gesto podía tener una intención oculta. «Compré tu favorito», dije yo intentando sonreír. «Gracias», respondí, aunque mi voz sonó más seca de lo que pretendía. Se sentó frente a mí, apoyó los codos en las rodillas y, sin mirarme directamente, soltó un suspiro largo. «Mamá me dijo que te notó diferente, que quizá necesitas descansar». Mi corazón dio un salto inesperado. Ahí estaba otra vez. La narrativa de que yo era frágil, inestable, una especie de peso emocional que la familia debía gestionar. Sentí un nudo en la garganta y tuve que esforzarme mucho para hablar con calma. «¿Y por qué crees eso, Arián?» Él se encogió de hombros. «No lo sé. Solo. Te siento distante. Últimamente te alteras rápido». Cerré los ojos un instante. Era exactamente lo que Mariela quería. Sembrar dudas, crear la ilusión de que yo era impredecible. No podía decirle eso directamente. Sonaría como un ataque gratuito. Así que opté por lo único que aún podía controlar. «Estoy cansada», dije con sinceridad. «Pero no por lo que tú crees». No hablamos más del tema. Pero el silencio que se instaló después fue más doloroso que cualquier discusión. Las cosas empeoraron la semana siguiente, cuando recibimos una invitación a la cena de cumpleaños de mi suegra, Flavia Voss. Yo dudé en ir. Un presentimiento me decía que algo iba a salir mal. Pero Arián insistió en que no podíamos faltar y tenía razón, así que respiré hondo y me preparé lo mejor que pude. Al llegar, todo parecía perfectamente normal. Abrazos falsos, cortesías ensayadas, risitas discretas. Y, por supuesto, Mariela, la estrella del lugar, radiante con su vestido color crema y su humor impecable. «Eliana», exclamó, abrazándome con una calidez que no coincidía con su mirada. «Qué gusto que viniste. Sé que no has estado en tus mejores días». Lo dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que las dos hermanas de Arián, Nadia y Estela, la escucharan. Noté sus miradas rápidas, como si confirmaran un rumor antiguo. Me obligé a sonreír. «Estoy bien, Mariela. No te preocupes». Ella inclinó la cabeza, fingiendo preocupación. «Claro, si tú lo dices». La rabia me quemó por dentro. Durante la cena, intenté mantenerme al margen de las conversaciones tensas, pero aún así, Mariela no perdió oportunidad de intervenir por mi bien. Cuando mencionaron los planes para las vacaciones, ella comentó, muy suavemente: «Quizá este año podríamos darle a Eliana un poco más de descanso. No queremos que se sienta sobrecargada». Otra vez la misma narrativa. Otra vez el mismo papel de víctima que yo nunca pedí. Mientras todos reían y brindaban, yo sentí algo dentro de mí romperse. Ya no era tristeza ni confusión. Era claridad. La claridad de saber que ella estaba jugando un juego peligroso. Y yo debía detenerlo antes de perderlo todo. Todo explotó al final de la noche. Habíamos terminado el postre cuando escuché la voz de Mariela en la cocina, hablando con mi suegra. Las dos creían estar a solas. No sé qué me llevó allí. Quizá instinto. Quizá cansancio. Me detuve detrás de la puerta, sin hacer ruido. Escuché cada palabra con una claridad cortante. «Flavia, créeme, yo solo quiero ayudar», decía Mariela, con ese tono suave que usaba para manipular. «Arián no lo admite, pero Eliana está desequilibrada. Se pone nerviosa por cualquier cosa. No quiero que él termine cargando con todo». Mi suegra suspiró. «Es que no entendemos por qué se comporta así. No era así al principio». «Porque ahora se siente amenazada», respondió Mariela. «Es normal en personas que no crecieron en familias estructuradas. Les cuesta mucho adaptarse». Sentí que me faltaba el aire. Familias estructuradas. Amenazada. Desequilibrada. Ahí estaba.
El retrato que ella había construido pacientemente sobre mí. Y lo peor es que funcionaba. Todos lo habían creído. Cuando regresé a la sala, Ariane me observó con curiosidad. ¿Te pasa algo?, preguntó. No mentí. Nada en absoluto. Pero algo sí pasaba. Y había pasado demasiado. Esa noche, cuando volvimos a casa, me quedé despierta en la oscuridad, pensando cómo podía exponer la verdad. Si les decía lo que escuché, dirían que lo malinterpreté. Si confrontaba a Mariela, ella respondería con suavidad, girando cada palabra a su favor como siempre hacía. Necesitaba pruebas. Algo irrefutable. Algo que nadie pudiera negar. Ese pensamiento se quedó conmigo durante días, hasta que, sin quererlo, el universo decidió intervenir. Una tarde, Ariane me pidió ayuda para buscar su reloj inteligente que había extraviado. Revisé todo el estudio, cajones, estantes, cajas, el escritorio. Y en uno de los compartimentos encontré un pequeño dispositivo que no reconocí. Parecía un viejo grabador de notas, algo que él usaba años atrás para sus proyectos. Lo tomé entre mis manos y sin saber por qué presioné el botón lateral. El aparato emitió un pitido suave. Y entonces, sin aviso, comenzó a reproducir un audio. Un audio con la voz de Mariela. Mi corazón se congeló. Y supe, antes de escuchar siquiera 15 segundos, que ese archivo sería la pieza que destruiría toda su fachada. El audio comenzó con un ruido suave, como si alguien hubiera acomodado el teléfono contra una mesa. Por un segundo pensé que tal vez no era nada importante, quizá una nota de voz vieja. Pero enseguida escuché la respiración inconfundible de Mariela, seguida de un susurro cargado de fastidio. No tenía la suavidad que siempre exhibía frente a los demás, era una versión cruda, sin máscara. Estoy harta de ella, decía. Harta de que se haga la víctima todo el tiempo, de que Ariane la defienda como si fuera una santa. Él no se da cuenta de lo que tiene al lado. Mi corazón se aceleró tanto que temí que el grabador captara mis propios latidos. Me llevé una mano a la boca para no soltar un sonido, mientras la voz de Mariela continuaba, afilada, venenosa. Pero no se preocupe, seguía diciendo, ya lo tengo todo bajo control. Solo necesito un poco más de tiempo para que él vea lo que realmente es. Y cuando eso pase, no quedará duda de quién es la que sobra. Hubo un silencio breve, seguido de otro susurro, esta vez más calculado. Sí, lo haré ver que ella es inestable. Que necesita ayuda. Ariane siempre quiso a alguien fuerte a su lado. Solo debo empujar un poquito más. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Ahí estaba. No eran insinuaciones, no eran interpretaciones mías, eran palabras directas, claras, intencionales. Mariela no solo quería manipular la percepción de la familia, quería arruinar mi matrimonio. El audio terminó con un clic seco. Me quedé paralizada con el grabador en la mano. Mi mente iba más rápido que mi respiración. Necesitaba escucharlo otra vez. Y otra. Lo hice 3 veces. Cada repetición solo afianzó algo en mí. Ya no era intuición, era evidencia. La prueba irrefutable que tanto había buscado. Pero con esa claridad vino un miedo profundo. ¿Qué debía hacer? ¿Mostrar el audio de inmediato? ¿Confrontar a Ariane? ¿A Mariela? Me senté en el borde del sofá, con el grabador sobre mis rodillas, tratando de que mi respiración volviera a la normalidad. No quería actuar con impulsividad, era exactamente lo que Mariela esperaba de mí. Necesitaba pensar, ser estratégica y, sobre todo, no permitir que ella volviera a conducir la narrativa. Guardé el dispositivo en el cajón más seguro que tenía y esperé a que Ariane regresara esa noche. No dije nada durante la cena. No mencioné nada cuando él se duchó ni cuando se acostó. Yo me quedé allí, en la oscuridad, escuchando el sonido de su respiración tranquila, mientras mi mente se preparaba para lo inevitable. A la mañana siguiente tomé una decisión. Pasaron 2 días antes de que encontrara el momento perfecto. Mi suegra había invitado a todos a comer y Ariane insistió en que fuéramos. Yo acepté, con una serenidad que lo dejó desconcertado. No sabía que llevaba el grabador en el bolso, oculto entre mis cosas. Cuando llegamos, Mariela estaba en la cocina, riendo con Nadia y Estela. Me saludó con un abrazo suave, como siempre, y esa sonrisa impecable que ahora sabía que no significaba absolutamente nada. «Eli», exclamó, «te ves mucho mejor. Qué bueno que estás retomando tu energía». Por primera vez, la miré sin angustia, sin miedo, solo con una certeza tranquila que ella no pudo identificar. Se quedó observándome un segundo más de la cuenta. «Gracias», Mariela, respondí. «Me siento muy bien». Quizá fue la manera en que lo dije, o quizá fue la calma de mi voz. Pero noté cómo sus ojos vacilaron apenas un segundo. Durante la comida, la conversación giraba en torno a temas familiares, chismes, aniversarios, planes. Yo apenas intervine, pero no por inseguridad, sino porque esperaba el momento preciso. Y cuando Flavia preguntó por las obras del negocio de Ariane, la mesa entera prestó atención.
Allí, en medio de la conversación, en un instante de silencio, tomé el grabador del bolso y lo coloqué sobre la mesa. Antes de que sigamos, dije suavemente, hay algo que necesito que escuchen. Las miradas se levantaron al mismo tiempo. La de Mariela fue la última. Sus ojos se clavaron en el grabador como si hubiera visto un arma cargada. ¿Qué es eso?, preguntó, fingiendo curiosidad. Una conversación, respondí. Algo que creo que todos deberían oír. Antes de que alguien pudiera decir algo más, presioné play. El salón quedó en absoluto silencio. La voz de Mariela llenó la habitación como un fantasma revelado. Cada palabra cayó como un golpe. Estoy harta de ella, solo necesito un poco más de tiempo. Haré que él vea lo que realmente es. Cuando eso pase, no quedará duda de quién sobra. Yo no aparté la vista de Arián. Él escuchaba con ojos muy abiertos, la expresión transformándose lentamente en incredulidad, luego en desconcierto, y finalmente en algo que no había visto en él desde hacía meses. Claridad. Cuando el audio terminó, nadie habló. Flavia se quedó pálida, con los dedos entrelazados temblorosamente. Nadia y Estela intercambiaban miradas perturbadas. ¿Y Mariela? Bueno, ella tardó varios segundos en reaccionar. Luego soltó una risa corta, nerviosa. Eso no es. Eso no puede. Debe estar fuera de contexto. ¿Contexto? Pregunté con voz suave. ¿En qué contexto hablarías así de mí? ¿Mientras planeas manipular a tu propio hermano? La máscara de Mariela cayó de golpe. Intentó articular palabras, pero nada salía. Por primera vez, la mujer perfecta, la que siempre tenía una sonrisa lista, se quedó sin discurso. Arián apoyó ambas manos en la mesa y se levantó lentamente. ¿Cuándo grabaste eso?, preguntó con la voz baja, pero firme. No era una defensa, era la pregunta de alguien que quería entender la magnitud de la traición. Mariela abrió y cerró la boca varias veces. ¿Yo? No sabía que... Arián. No es lo que parece. Él la interrumpió. Lo es exactamente. La tensión en la sala era tan densa que casi podía tocarse. Yo, sin embargo, sentía una calma nueva, una fuerza que había recuperado sin darme cuenta. Después de meses de manipulación, por fin la verdad estaba al descubierto. Y mientras Mariela buscaba desesperadamente un argumento que la salvara, yo supe que lo que venía después iba a cambiarlo todo. El silencio después de la última frase de Arián se volvió tan incómodo que incluso las paredes parecían contener la respiración. Nadie se movía. Ni siquiera el reloj colgado en la pared se atrevía a marcar el siguiente segundo. Mariela permanecía congelada en su silla, con la espalda rígida, las manos crispadas sobre el mantel, la mirada perdida entre el miedo y la soberbia que aún intentaba sostener. Yo observaba todo desde un lugar extraño dentro de mí. No sentía satisfacción. No sentía venganza. Lo que había en mi pecho era más bien un desahogo. Una liberación lenta, profunda, de meses enteros de dolor acumulado. Pero también estaba el presentimiento de que lo peor aún no había ocurrido. Las máscaras no se caen sin que haya consecuencias. Finalmente Flavia rompió el silencio. Mariela, dijo con un hilo de voz. ¿Qué significa todo esto? Mariela alzó la cabeza de golpe, como si despertara de un trance. Y entonces, como un reflejo aprendido, volvió a ponerse la máscara. La sonrisa suave, los ojos brillantes, la voz temblorosa, todo preparado para la actuación perfecta. Flavia, yo solo estaba preocupada. Ustedes saben cómo es Eliana. A veces interpreta las cosas de una manera difícil. Yo solo quería proteger a Arián. No quise decir nada malo. Arián golpeó la mesa con la palma abierta. El sonido fue seco, brutal. Deja de mentir. La respiración de Mariela se entrecortó. Arián. Yo te quiero. Eres mi hermano. Todo esto lo hice porque... ¿Por qué qué?, interrumpió él. ¿Porque creíste que yo no podía decidir por mí mismo? ¿Porque querías meterte en mi matrimonio? ¿O por qué, por primera vez, alguien aquí no giraba alrededor de ti? La tensión en la sala creció aún más. Nadia y Estela se encogieron en sus sillas. Flavia se tapó la boca, horrorizada con la realidad que finalmente veía sin filtros. Mariela tragó saliva, sus ojos recorriendo el rostro de cada uno como si buscara un aliado. No encontró ninguno. No puedo creer que estén tomando partido por ella, dijo, señalándome como si yo fuera una intrusa que había contaminado a todos. Yo siempre he estado aquí. Siempre he cuidado esta familia. Esa fue la primera grieta real en su voz. Y en ese instante supe que no estaba arrepentida. Solo estaba perdiendo control. Y eso era lo que de verdad le dolía. Me apoyé contra el respaldo de mi silla y hablé con suavidad, sin levantar la voz. No tienes que creer nada, Mariela. Tus propias palabras hablan por ti. Ella me miró con odio. Odio puro, sin disfraz. Tú arruinaste todo, escupió. Eres la razón por la que mi hermano se alejó. Eres la razón por la que la familia ya no es la misma. Mariela, intervino Flavia, con un tono tan bajo que apenas se escuchó.
Nosotros pensamos que tú eras la que traía paz a esta casa. La mujer perfecta sonrió, pero ya no era una sonrisa pulida, era amarga, torcida, tensa. Yo soy la que sostiene esta familia, dijo. Sin mí, ninguno de ustedes sabría cómo relacionarse. La frase cayó con un peso que nadie se esperaba. Incluso ella pareció darse cuenta demasiado tarde del veneno que acababa de revelar. Ariane se puso de pie por completo, apartando su silla hacia atrás. No lo puedo creer, murmuró. Toda una vida manipulando todo, haciéndonos creer que dependíamos de ti. Mariela, lo que hiciste no es protección, es control. Ella se levantó también, golpeada, perdida. No, no es así. Ariane, por favor. Pero él ya no la miraba como antes. La adoración de hermano mayor, la confianza de toda una infancia, se habían roto en un solo segundo. Ahora la miraba como lo que realmente era, una desconocida peligrosa. Necesito aire, dijo Ariane, y caminó hacia la puerta principal. Mariela dio un paso para seguirlo, pero estiré la mano suavemente y me interpuse sin tocarla. Déjalo, le dije. Ella retrocedió como si mi voz la hubiera empujado. Nadie habló durante varios minutos. Flavia lloraba en silencio. Nadia y Estela parecían estar procesando décadas completas de dinámicas familiares que nunca habían cuestionado. Yo, por primera vez en meses, sentí paz en mi respiración. Finalmente, Mariela tomó su bolso con manos temblorosas. Esto no termina aquí, susurró. Lo voy a arreglar. No, hija, dijo Flavia, levantándose con una tristeza profunda. Lo vas a enfrentar. Porque por primera vez en muchos años, quiero saber quién eres de verdad. Mariela abrió la boca, pero no encontró palabras. Sus ojos se humedecieron con rabia, no con dolor, y sin despedirse, salió de la casa golpeando la puerta detrás de ella. Cuando Ariane regresó, todos seguían en silencio. Él se detuvo en la entrada, tomó aire y luego caminó hasta mí. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Su rostro estaba marcado por la confusión, el cansancio, y un tipo de dolor que solo se siente cuando la verdad rompe un lazo que creías irrompible. «Eliana?» Susurró. «No sé qué decirte». «No tienes que decir nada», respondí. «Solo quiero que vuelvas a ver lo que siempre estuvo frente a ti». Ariane cerró los ojos y apretó mi mano con fuerza. «Lo siento. Por no creer en ti. Por no escucharte. Por no ver lo que ella estaba haciendo». Una parte de mí quería decirle que todo estaba bien, que lo entendía, que ya había pasado. Pero otra parte, la más honesta, sabía que las palabras no iban a reparar los meses de dolor tan fácilmente. «No quiero que te disculpes por ella», le dije. «Solo quiero que vuelvas a ser tú». Él inclinó la cabeza, apoyándola contra la mía. «Lo intentaré», susurró. «Te lo prometo». Y sin que ninguno lo dijera en voz alta, todos en esa casa sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque Mariela, herida y expuesta, no era una mujer que aceptara la derrota fácilmente. Los días posteriores al descubrimiento del audio fueron silenciosos. No un silencio calmado, sino uno tenso, casi frágil. La familia entera parecía contener la respiración, esperando cuál sería el siguiente movimiento de Mariela. Yo sabía que no se quedaría quieta. Las personas que viven de controlar no soportan perder influencia. Pero aún así, no imaginaba hasta qué punto llegaría para recuperar el poder que había perdido. Ariane intentaba estar más presente conmigo, aunque se le notaba distraído. Era como si cada gesto cotidiano le recordara algo de su hermana. Una risa compartida en el pasado, un consejo, un recuerdo de la infancia. Yo veía la batalla interna en él, esa mezcla dolorosa de traición y nostalgia. Era un duelo silencioso. Un duelo por la hermana que creía conocer. Una tarde, mientras preparaba una taza de té, escuché su voz desde la sala. «¿Crees que ella me odiaba?», preguntó. Me quedé quieta con la taza en las manos. «No sé si era odio», respondí, sentándome frente a él. «Creo que era necesidad. Necesidad de sentirse indispensable». Ariane frotó su frente, exhalando lentamente. «Toda la vida pensé que nos cuidaba», susurró. «Y ahora siento que todo era una manipulación». «No todo», dije suavemente. «Pero sí mucho más de lo que imaginabas». Él asintió, pero no dijo nada más. Sin embargo, no necesitaba hablar para que yo supiera lo que estaba sintiendo. La traición duele más cuando viene de alguien a quien alguna vez idealizaste. El primer intento de Mariela llegó esa misma semana. Yo estaba en la cocina cuando escuché golpes rápidos en la puerta principal. Ariane abrió antes de que yo pudiera reaccionar. Era Mariela. Su cabello estaba impecablemente arreglado, pero sus ojos llevaban un brillo extraño, una mezcla de furia y vulnerabilidad que no había visto antes. «Necesito hablar contigo», le dijo a Ariane, ignorando por completo mi presencia. «No me parece buena idea», respondió él, sin moverse del marco de la puerta. Ariane insistió ella. «Por favor». No sé qué esperaba, pero Ariane no cedió. No dijo con firmeza. «Si tienes algo que decir, lo dices aquí». Ella apretó los dientes. El control se le escapaba entre los dedos.
Muy bien, soltó, respirando hondo. Todo esto es un malentendido. El audio estaba fuera de contexto. Solo estaba desahogándome. Todos nos quejamos en algún momento, ¿no? Tú también lo haces. ¿Planeas empujar a alguien para que parezca inestable?, preguntó Arián, con frialdad. Mariela titubeó. No era lo que quise decir. Eso dijiste, intervine yo. Con tus propias palabras. Ella me lanzó una mirada llena de resentimiento. Tú cállate, escupió. Esto no es asunto tuyo. Arián dio un paso hacia atrás, como si ese grito le hubiera traspasado el pecho. Claro que es asunto suyo, exclamó. Eliana es mi esposa. Si no puedes hablarle con respeto, no tienes nada que hacer aquí. Por primera vez en mucho tiempo, Mariela pareció quedar descolocada. Lo miró fijamente, buscando al hermano obediente que había tenido toda la vida. Pero él ya no estaba allí. No puedo creerlo, murmuró. ¿De verdad vas a elegirla a ella sobre mí? No estoy eligiendo entre ustedes, respondió él. Estoy eligiendo la verdad. Las palabras cayeron como un golpe seco. Mariela frunció el ceño, sus cicatrices emocionales asomando por primera vez. Todo lo hice por ti, susurró. Tú no entiendes. Nunca entendiste lo que yo tuve que hacer para mantener esta familia junta. Eso no te da derecho a destruir la vida de nadie, respondí, sin elevar la voz. Ella me miró como si yo fuera un espejo que mostraba una versión de sí misma que no quería ver. Siempre fuiste un problema, me dijo. Siempre. Desde el primer día. Arián cerró la puerta entre ambos con una firmeza tranquila. Te llamaré cuando esté listo para hablar, le dijo. Mariela abrió la boca para protestar. Pero la puerta ya estaba cerrada. Escuchamos sus pasos alejarse rápidos, furiosos. Arián apoyó la espalda en la puerta y se pasó una mano por el cabello. No sabía que lo llevaba tan profundo, murmuró. Lo tomé de la mano y lo guié hacia el sofá. Esto no es tu culpa, le dije. Pero sí es algo que tienes que enfrentar. Y no tienes que hacerlo solo. Sus ojos se suavizaron. Por primera vez en semanas, lo vi realmente presente. Sin embargo, esa noche, recibimos un mensaje inesperado. Era un texto de Nadia, breve, urgente. Tienen que venir mañana. Mamá quiere hablar con los dos. Es importante. Mi estómago se contrajo. Yo sabía, incluso antes de que Arián lo dijera en voz alta, que esto no era solo una conversación familiar. Era el inicio de algo más grande. ¿Crees que Mariela habló con ella?, pregunté. Estoy seguro, respondió Arián. Y seguro también que no le contó la verdad completa. Yo asentí lentamente. El audio había sido un golpe devastador, pero no definitivo. Sabía que Mariela, sintiéndose arrinconada, buscaría reescribir la historia otra vez. Manipular. Llorar. Victimizarse. Pero esta vez teníamos la verdad de nuestro lado. Aún así, algo dentro de mí se inquietaba. Mariela no era el tipo de persona que aceptaba perder. Había demasiada historia, demasiado control, demasiado orgullo, demasiado miedo también, quizá. Antes de dormir, Arián me abrazó por detrás. Pase lo que pase mañana, susurró. Quiero que estés conmigo. No quiero enfrentar nada de esto sin ti. Yo apoyé mis manos sobre las suyas. No te voy a dejar solo, le prometí. Pero mientras apagábamos la luz, ambos sabíamos en silencio que Mariela no descansaría hasta recuperar lo que sentía que era suyo. Y lo que vendría al día siguiente en casa de Flavia cambiaría aún más la historia de la familia Voss y la nuestra. A la mañana siguiente, el camino hacia la casa de Flavia se sintió más largo de lo habitual. No porque estuviera lejos, sino porque ambos íbamos cargando un peso emocional que parecía crecer con cada kilómetro recorrido. Arián conducía sin decir una palabra, con la mirada fija en la carretera y los nudillos tensos alrededor del volante. Yo lo observaba de reojo, sintiendo el nudo en mi estómago apretarse un poco más. No importa lo que pase hoy, dije suavemente. Estoy contigo. Él asintió, sin mirarme, pero su mano buscó la mía y entrelazó los dedos con fuerza. Cuando llegamos, la casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Eso solo podía significar una cosa. Todos nos estaban esperando. Arián respiró hondo antes de tocar la puerta. Fue Nadia quien abrió, con el rostro apagado y los ojos rojos de haber llorado. Pasen, dijo, sin intentar fingir calma. En la sala estaban Flavia y Estela. Las dos sentadas con las manos juntas y la mirada inquieta. En cuanto entramos, Flavia se levantó. Gracias por venir, dijo. Esto no va a ser fácil. Arián apretó mi mano. ¿Dónde está Mariela?, preguntó él. Flavia tragó saliva. Llegará en unos minutos. Quiso venir, pero pidió hablar primero conmigo. Y con sus hermanas. Mi pecho se tensó. Era evidente que Mariela ya estaba moviendo hilos, intentando recomponer su imagen antes de enfrentar a todos. Pero esta vez, a diferencia de otras ocasiones, algo en el ambiente indicaba que no sería tan fácil para ella. Nos sentamos. Yo junto a Arián, y él entrelazó de nuevo nuestros dedos, como si necesitara anclarse a algo firme. El silencio se extendió durante unos segundos antes de que Flavia hablara otra vez. Anoche.
Empezó con voz temblorosa. Mariela vino desesperada. Llorando. Dijo que estaba arrepentida. Que todo lo que escuchamos fue un error, un malentendido. Que ustedes, especialmente tú, Eliana, me miró con dificultad, la habían provocado. Arián frunció el ceño, pero no dijo nada. No supe qué pensar, continuó Flavia. Porque tú sabes, Arián, ella siempre ha sido especial. Pero también he sido su madre toda su vida. Y escucharla decir que se sintió desplazada, que sintió que estaba perdiendo a su hermano, que actuó por miedo. Estela intervino, cruzando los brazos. Pero eso no justifica lo que dijo, afirmó. Yo escuché el audio 3 veces, mamá. No estaba llorando. No estaba asustada. Estaba calculando. Nadie asintió en silencio. Sí, dijo con un suspiro. Esta vez no pude defenderla. Flavia bajó la mirada hacia sus manos. Se notaba desgastada, como si llevara años sosteniendo un peso que finalmente había comenzado a desmoronarse. Ella dijo que hoy quería explicar su versión, añadió. En ese instante, escuchamos la puerta abrirse. Mariela entró con pasos lentos, y durante un segundo, casi pude creer que había cambiado. Sus ojos estaban hinchados, su rostro apagado, su postura diferente. Traía una carpeta en las manos. Una carpeta gruesa. No supe si era una defensa o un ataque. Gracias por permitirme venir, dijo, con voz suave. Arián no respondió. Mariela respiró hondo y se colocó al frente de todos. Sé que todos están enojados conmigo, empezó. Y sé que el audio. Tragó saliva, sonó horrible. Yo misma me ofendí cuando lo escuché. Fue una conversación privada, en un momento de frustración. No era algo real. No era un plan. Yo mantuve la mirada fija en ella. No había lágrimas esta vez. Solo un intento desesperado por retomar control. Quiero explicarles, continuó, por qué dije eso. Eliana y yo. Nunca conectamos. Y eso está bien. No todas las cuñadas tienen que ser mejores amigas. Pero ella. Me señaló con un gesto suave. Casi teatral, siempre me hizo sentir apartada. Arián se enderezó en la silla. Cuidado con lo que dices, le advirtió. No, Arián, déjala, intervine yo, sin levantar la voz. Quiero escuchar qué más inventó. Mariela parpadeó, sorprendida por mi tono. Yo no invento, dijo. Solo digo cómo me sentí. Y cómo vi que las cosas cambiaron desde que ustedes se casaron. Sentí que te perdía. Y que ella no quería que yo formara parte de tu vida. Arián se levantó de golpe. Mariela, tú intentaste destruir mi matrimonio. No es como te sentiste. Es lo que hiciste. Ella lo observó en silencio por un instante, y luego soltó un suspiro dramático. Por eso traje esto, dijo, levantando la carpeta. Porque quiero que todos entiendan que no soy la mala de esta historia. Que yo también tengo pruebas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Pruebas de qué? Pregunté, manteniendo la calma. Ella abrió la carpeta y sacó unas páginas impresas. Las colocó sobre la mesa, y todos se inclinaron para verlas. Eran capturas de pantalla, conversaciones, mensajes recortados, fechas sin contexto, mensajes entre Arián y yo. Alterados. Lo supe al instante. ¿Qué es esto?, preguntó él, tomando una de las hojas. Evidencia, respondió Mariela, de que Eliana no siempre te dice la verdad. Mensajes borrados. Conversaciones que tuvo con otras personas hablando mal de ti y de nosotros. Y aunque ella intente negar esto, yo lo tengo todo guardado desde hace años. Mi respiración se detuvo. Eso es falso, dije de inmediato. Esos mensajes están editados. Ella sonrió. ¿De verdad? ¿Estás segura? Arián hojeó varias páginas, confundido, molesto, herido. Esto no se ve real, dijo finalmente. Los tiempos no coinciden. Hay cosas que no recuerdo haber dicho. Y tú jamás me hablarías así. ¿Estás defendiendo eso?, respondió Mariela, elevando el tono. Ni siquiera estás considerando que puede ser verdad. Porque te conozco, respondió Arián. Y conozco a mi esposa. Ella no necesita manipular nada. Tú sí. La mandíbula de Mariela se tensó. No puedo creer que estés diciendo eso. Lo dijo porque es verdad, intervine con suavidad. Mariela me miró con una mezcla peligrosa de ira y humillación. Y durante un segundo comprendí algo. No era el audio lo que más la había herido. Era la pérdida de control sobre Arián. Él era su punto de apoyo, su trofeo emocional. Y ahora lo estaba perdiendo. Flavia tomó una de las hojas impresas y la dejó caer sobre la mesa. Esto no prueba nada, dijo, con una firmeza nueva. Y me temo que ya no sé qué creer de ti. Mariela apretó la carpeta contra su pecho. Sus ojos ardieron, no de tristeza, sino de desesperación. Ustedes no entienden, susurró. Todo lo que yo hice fue para no quedarme sola. Nadie movió un músculo. Y en ese silencio, su confesión quedó flotando como una herida abierta. La frase quedó suspendida en el aire, frágil y rota, como si al pronunciarla, Mariela hubiera dejado escapar algo que llevaba años guardando bajo llave. Para no quedarme sola.
Fue tan inesperado que incluso yo sentí un pequeño estremecimiento. No por compasión, sino por la claridad repentina. Su control, su manipulación, su necesidad de interferir, no venían solo de poder, venían del miedo. Pero incluso en ese momento, había algo en su tono que no sonaba a arrepentimiento. Sonaba a lastimera justificación. A otra estrategia más. Arián fue el primero en romper el silencio. Mariela dijo, sin dureza, pero tampoco con suavidad. No puedes usar tu miedo para justificar lo que hiciste. Lastimaste a Eliana. Me lastimaste a mí. A todos. Ella lo observó, con ojos que temblaban de rabia contenida. Porque no me dejaste otra opción, explotó. Desde que ella llegó, todo cambió. Tu atención, tu cariño, tus prioridades, todo. Y yo me quedé relegada. ¿Por qué crecimos?, respondió Arián con calma. Porque las personas forman sus vidas. No puedes esperar que todo siga girando alrededor de ti. Pero ustedes me necesitaban, gritó ella. Siempre lo hicieron. Flavia se levantó lentamente de su asiento, con el rostro cansado, pero con una firmeza maternal que nunca había mostrado tan claramente. Mariela dijo con voz suave pero quebrada. No puedes seguir viviendo del rol de mártir. No puedes seguir creyendo que brindar ayuda te da derecho a controlar todo. Nunca te pedimos que cargaras con la familia. Tú lo decidiste. Y ahora, estás pagando por las decisiones equivocadas. Era evidente que esas palabras perforaban capas profundas de su orgullo. Mariela dio un paso hacia atrás, como si hubiera recibido una bofetada invisible. ¿Entonces ahora soy la villana?, preguntó, riendo con una amargura que heló la habitación. La hermana tóxica, la hija manipuladora. Estela intervino entonces, con un temblor en la voz. No eres villana, a menos que insistas en seguir actuando como una. Mariela apretó los labios y respiró hondo, como si intentara recuperar la compostura. Pero la compostura ya no estaba de su lado. Se volvió hacia mí. ¿Y tú?, preguntó con un desprecio que ya no intentaba ocultar. ¿Qué quieres de mí? ¿Una disculpa? ¿Que me arrodille? ¿Que admita algo que ni siquiera siento? Yo la miré sin pestañear. No quiero que te arrodilles. No quiero tu dramatismo. Solo quiero verdad. Y que dejes de interferir en mi vida. Ella frunció el ceño, con incredulidad. ¿Mi interferencia?, soltó, riendo sin humor. Tú te metiste en la mía. Tú cambiaste a mi hermano. Tú le llenaste la cabeza. No respondí con calma. Lo que cambió a tu hermano fue la verdad. Mariela abrió la boca para responder. Pero Arián la interrumpió antes de que pudiera lanzar otra acusación. Basta, dijo. Esto tiene que terminar hoy. Ella lo miró. Como si lo estuviera viendo por primera vez. Como si él ya no fuera el hermano mayor. El confidente. La pieza central de su equilibrio emocional. Y su mirada se quebró ligeramente. ¿Entonces vas a abandonarme?, susurró. Arián negó con la cabeza. No quiero abandonarte. Pero tampoco puedo permitir que sigas dañando a la gente que amo. Si quieres tener un lugar en mi vida, tienes que buscar ayuda, Mariela. Ayuda real. Ella retrocedió 2 pasos más, como si la palabra ayuda fuera un insulto. ¿Creen que estoy loca?, preguntó en voz alta, mirando a todos. Eso es lo que piensan. Flavia se acercó a ella con cautela. No estás loca, hija, dijo. Pero sí estás herida. Y no has sabido cómo sanar esa herida. Por eso has convertido el control en tu forma de sobrevivir. Mariela se quedó rígida, incapaz de procesar la mezcla de verdad y compasión en esas palabras. Yo no necesito terapia, rebatió, aunque su voz ya no tenía fuerza. Arián suspiró profundamente. Mariela, si la necesitas. Ella se quedó mirándolo durante varios segundos. Su rostro osciló entre la ira, la negación y, por un segundo, un destello de vulnerabilidad. Pero solo por un segundo. Después, levantó la barbilla con altivez. No pienso quedarme aquí para que todos me miren como si fuera un desastre emocional, dijo con dureza. No pienso aceptar algo que no hice. Pero lo hiciste, respondió Estela con frialdad. Tus palabras están grabadas. Mariela tomó aire, como si quisiera decir algo más, pero lo único que hizo fue cerrar la carpeta con fuerza. Sus manos temblaban. Sus ojos, aunque seguían llenos de orgullo, ya no tenían la misma seguridad. Si es así como se sienten, dijo finalmente, entonces mejor me voy. Dio media vuelta y caminó hacia la salida con pasos tensos. Flavia quiso ir tras ella, pero Arián tocó suavemente su brazo para detenerla. Déjala, mamá, susurró. Necesita enfrentarse a esto sola. La puerta se cerró de golpe. El silencio volvió a llenar la casa, esta vez más pesado, más lleno de preguntas sin responder. Arián se dejó caer en el sofá, hundiendo el rostro entre sus manos. Me senté a su lado y apoyé una mano en su espalda. Lo siento, murmuró él. No sabía que esto iba a ser tan devastador. Lo estás manejando, respondí, apretando su hombro. Y eso ya es un comienzo. Flavia se acercó lentamente, con el rostro marcado por el dolor de una madre que acaba de ver la verdad de su propia hija.
Gracias, me dijo, por no rendirte. Por no dejar que esto nos destruyera. Yo asentí, porque no sabía qué decir. Nada parecía suficiente en ese momento. Sabíamos que el conflicto no había terminado, que Mariela aún tenía demasiado orgullo, demasiado miedo, demasiado que perder. Pero por primera vez, la familia Voss había visto la verdad sin filtros. Y eso, al menos por ahora, era una victoria. Los días posteriores a aquella confrontación se sintieron extraños, como si la familia entera caminara sobre un suelo que aún no terminaba de asentarse. Había silencio, pero no era el silencio tenso de antes, lleno de sospechas y miradas ocultas. Este era otro tipo de silencio, más triste, más honesto, como el eco de una verdad que nadie podía ignorar. Ariane y yo tratamos de retomar nuestra rutina, pero la sombra de lo ocurrido seguía presente en cada conversación. Él parecía más consciente de mis emociones, más atento, más dispuesto a escuchar. Aún así, algo en su mirada revelaba que todavía estaba lidiando con el golpe de descubrir quién era realmente su hermana. Una mañana, mientras preparábamos el desayuno, él se quedó pensativo mirando la tetera. No dejo de preguntarme, dijo finalmente, en qué momento se perdió. O si siempre fue así y yo nunca quise verlo. Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. A veces el amor tapa cosas que no queremos aceptar, respondí. Pero eso no te hace culpable. Él suspiró. Siento que debía haberla protegido mejor. Ariane, dije con suavidad. Ella no necesitaba protección. Necesitaba límites. Y nadie se los puso porque todos la amaban. Eso no es tu culpa. Él asintió lentamente, pero su expresión seguía cargada de dolor. Esa misma tarde recibimos un mensaje inesperado. No era de Mariela. Era de Nadia. Por favor, pasen por casa de mamá esta noche. Hay algo que deben saber. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Algo que debíamos saber? ¿Otra revelación? ¿Otra herida? Ariane leyó el mensaje en silencio, y aunque no dijo nada, su mandíbula se tensó. Vamos, Dios, simplemente. Cuando llegamos a la casa, las luces estaban encendidas, pero el ambiente era sombrío. Flavia estaba sentada en el sofá, con Nadia a un lado y Estela cerca de la ventana. En sus rostros había preocupación, tristeza, y algo más. Algo parecido al miedo. Gracias por venir, dijo Flavia, con una voz que sonaba más frágil que nunca. Ariane se sentó a su lado, y yo me quedé cerca, sin saber qué esperar. ¿Qué ocurrió?, preguntó él. Flavia respiró hondo. Mariela vino esta mañana. Mi pecho se contrajo. ¿Qué dijo?, preguntó Ariane. Flavia bajó la mirada. No quiso entrar. Solo se quedó en la puerta. Estaba diferente. No enojada. No fingiendo. Solo cansada. Eso llamó mi atención. Mariela, cansada. No era un adjetivo que encajara fácilmente con ella. Me dijo que necesitaba tiempo, continuó Flavia. Que no sabía cómo arreglar lo que había hecho. Y luego me entregó esto. Nadia extendió un sobre. Ariane lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había varias hojas escritas a mano, con la caligrafía delicada y ordenada de Mariela. Él comenzó a leer en silencio, pero apenas llegó al segundo párrafo. Su rostro cambió. Sus cejas se fruncieron. Su respiración se hizo pesada. ¿Qué dice?, pregunté, temiendo la respuesta. Él tardó unos segundos en hablar. Es una carta, dijo finalmente. Sobre lo que hizo. Sobre por qué lo hizo. Y sobre algo más. Flavia cerró los ojos. Como si aún le doliera repetirlo. Mariela admitió que llevaba años sintiéndose inferior, explicó. Que siempre actuaba como si todo estuviera bajo control porque pensaba que si mostraba un solo defecto nadie la querría. Que se obsesionó con ser la hija perfecta, la hermana perfecta. Y cuando tú te casaste, Ariane. Lo miró con tristeza, sintió que perdía ese papel. Estela agregó con voz trémula. Dice que sintió celos. No celos románticos. Celos de perder su lugar en tu vida. El silencio fue absoluto. Yo respiré profundamente. Sabía que Mariela tenía inseguridades. Sabía que tenía heridas profundas. Pero verla admitirlas por escrito, eso era otra cosa. Ariane siguió leyendo, con los ojos cada vez más turbios. También dice. Trató de seguir, pero su voz se quebró, que sabía que lo que hacía estaba mal. Que no quiso lastimarme realmente. Que solo quería que yo volviera a necesitarla. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué más?, susurré. Ariane apretó las hojas entre sus dedos. Dice. Que está pensando en irse un tiempo. Que no quiere causar más daño. Que necesita espacio para entenderse a sí misma. Y que tragó saliva, que no sabe cuándo regresará. Flavia llevó una mano a su pecho. No sé si eso es bueno o malo, dijo con voz temblorosa. Ariane dejó las hojas sobre la mesa y se recostó en el sofá, apoyando el rostro en sus manos. No quiero que desaparezca, dijo en un murmullo. Pero tampoco puedo detenerla. Yo me acerqué y puse mi mano en su espalda. A veces alejarse es lo único que permite sanar, le dije. Para ella,
Y para ustedes. Nadia asintió. Dejó un mensaje para ti también, Eliana. Me extendió un pequeño papel doblado. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría. La letra de Mariela era firme, pero había algo distinto en ella. Menos pulida. Más humana. No te pido que me perdones. Pero sí te pido que no me odies. No supe manejar mis miedos. No supe perder. Solo. Cuida a mi hermano. Él merece una vida que yo nunca aprendí a respetar. Cerré el papel lentamente. Sentí una mezcla difícil. Alivio, tristeza, compasión y una parte muy pequeña de esperanza. Arián me tomó de la mano. ¿Qué dice? Preguntó. Dice. La verdad, respondí. Y en ese instante entendí algo. Aunque el daño estaba hecho, algo había empezado a cambiar. No la manera abrupta, ruidosa y feroz de antes, sino una especie de reconstrucción lenta, casi imperceptible. Como si cada miembro de la familia por primera vez en años estuviera dispuesto a mirar su propia verdad, incluso si dolía. La noche después de leer la carta de Mariela, Arián y yo regresamos a casa sin decir mucho. No era silencio incómodo. Era un silencio lleno de pensamiento. Como si cada uno estuviera caminando en su propio laberinto interior. Yo podía sentir su confusión, su tristeza, su necesidad de entender cómo una relación tan fundamental como la de hermano y hermana podía romperse tan profundamente. Al llegar, él se dejó caer en el sofá y apoyó la cabeza en mis piernas. Pasé mis dedos por su cabello en silencio, dándole ese espacio que necesitaba para respirar. ¿Crees que se va de verdad?, preguntó finalmente, con un tono casi infantil, como si temiera la respuesta. Sí, respondí con sinceridad. Creo que está demasiado herida como para quedarse. Y demasiado orgullosa como para enfrentar todo esto de inmediato. Él cerró los ojos, como si esa verdad doliera más de lo que quería admitir. No quiero despedirme así, susurró. No quiero que se vaya pensando que la odio. No la odias, le recordé. Solo necesitas distancia, y ella también. Arián respiró hondo, y por primera vez en días, apoyó su mano sobre la mía de una forma tranquila, casi reparadora. La mañana siguiente comenzó tranquila, pero un presentimiento me hizo revisar mi teléfono antes de que Arián despertara. Tenía varios mensajes nuevos. De Nadia. De Estela. Y uno de un número desconocido. Leí primero el de Nadia. Mariela no contestó anoche. No sabemos si ya se fue. Luego el de Estela. Revisó su apartamento temprano. Había cajas abiertas. No parece que se haya llevado mucho. Y finalmente, el mensaje del número desconocido. No me busquen, necesito desaparecer por un tiempo. Mi corazón dio un salto. No había firma. No había explicación. Pero no hacía falta, era ella. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. No sabía si sentir alivio por haber recibido esa mínima señal, o preocupación por la forma tan brusca en la que se estaba aislando del mundo. Arián despertó poco después. Cuando le mostré el mensaje, su rostro se endureció, pero no con rabia. Era un dolor más complejo. Más antiguo. Ella siempre ha hecho eso, murmuró. Cuando las cosas se salían de control, se iba, se encerraba, o desaparecía. Nadie podía alcanzarla. Tal vez esta vez sea diferente, dije. Lentamente. No lo sé. Pero no puedo vivir intentando salvarla cada vez. No ahora. Sus palabras eran un reflejo de crecimiento. De aceptación. De límites. Y aunque dolía, era necesario. Esa tarde Flavia nos llamó a todos a su casa de nuevo. No para hablar de Mariela, sino para enfrentar lo que, según ella, había ignorado durante años. Cuando llegamos, la mesa estaba servida, pero nadie tocó la comida. Quiero pedirles perdón, dijo Flavia, apenas nos sentamos. A ustedes, a Eliana, a mis otras hijas, y a mí misma. Elianamente levanté la vista, sorprendida. Flavia nunca había pedido perdón por algo en toda la historia que yo llevaba con la familia. Yo permití muchas cosas, continuó ella. Dejé que Mariela creyera que tenía que ser perfecta. Nunca la dejé mostrar debilidad. La llené de expectativas. Y ella convirtió eso en presión. Y la presión en manipulación. No la eduqué para ser vulnerable. Ni para decir no puedo. Estela tomó la palabra entonces. Todos la idealizamos, mamá. No solo tú. La dejamos creer que era la que sostenía todo. Y cuando alguien crece con esa idea, se vuelve imposible para ellos aceptar que no controlan cada cosa. Nadia asintió, limpiándose una lágrima. Yo también contribuí. Siempre la seguía. Siempre confiaba ciegamente en ella. Aunque a veces sabía que sus palabras no eran tan dulces como parecían. Flavia volvió su mirada hacia mí. Yo sentí un nudo en el estómago. Y a ti, Eliana, te fallé como suegra, admitió. Te juzgué por cosas que jamás vi con mis propios ojos. Creí versiones que no comprobé. Y puse a mi hija por encima de ti. Aunque tú nunca me diste una razón para dudar de tu corazón. No esperaba esas palabras. Y me sorprendieron tanto que tardé unos segundos en encontrar mi voz. No te culpo, Flavia, respondí.
Todos quedamos atrapados en la imagen que Mariela proyectaba. Pero ahora todos estamos viendo la verdad. Y eso ya es un cambio. Ella asintió, con lágrimas contenidas. No quiero que esta familia se destruya, dijo. Quiero que aprendamos. Que no dejemos que esto se convierta en odio. Arián respiró profundamente. No quiero perderla, dijo. Pero tampoco quiero repetir esta historia. El silencio nos envolvió unos segundos hasta que nadie habló nuevamente. Tenemos que darle espacio. Y darnos espacio a nosotros. Ella tiene que enfrentar lo suyo. Y nosotros también tenemos que sanar lo nuestro. Estela agregó. Y cuando regrese. Si regresa, necesitaremos poner límites. Todos. Yo observé la escena con una mezcla de alivio y dolor. Era una conversación que debió haber ocurrido años atrás. Pero al menos ahora, entre todas esas heridas expuestas, había honestidad. Y eso era más de lo que jamás había visto en esta familia. Arián tomó mi mano bajo la mesa. Gracias, me susurró. Por no rendirte. Por quedarte. Por ayudarme a ver lo que yo no veía. Lo miré a los ojos. Gracias a ti por enfrentar lo que más te dolía. En ese momento, aunque Mariela estaba lejos, su ausencia llenaba el espacio. Pero por primera vez, no como un fantasma que manipulaba la atmósfera, sino como una herida que comenzaba a cicatrizar. La verdad ya estaba sobre la mesa. La familia ya no podía volver a lo que era antes, pero quizá, solo quizá, podían aprender a hacer algo mejor. Esa noche, después de la reunión con Flavia y las demás, Arián y yo volvimos a casa con una sensación extraña. Como si estuviéramos caminando fuera de un campo de batalla. La familia había sido honesta, algo que rara vez ocurría, pero la honestidad no borraba el cansancio emocional ni el miedo por lo que vendría después. Mariela seguía afuera, en algún punto desconocido, llevando consigo una mezcla peligrosa de orgullo, vulnerabilidad y dolor. Y aunque todos habían dicho que era necesario que desapareciera por un tiempo, su ausencia tenía un peso real. Arián se dejó caer en la cama sin cambiarse siquiera, cubriéndose los ojos con el antebrazo. ¿Crees que esto sea el comienzo de algo mejor? Preguntó con una voz apenas audible. Me acosté a su lado y apoyé mi cabeza en su hombro. Creo que es el comienzo de algo distinto, respondí. Mejor o peor, dependerá de lo que cada uno haga a partir de ahora. Él emitió un suspiro largo, profundo. Tengo miedo, admitió. Miedo de que nunca regrese, y miedo de que regrese igual que antes. Tomé su mano con suavidad. El miedo es normal, dije. Lo importante es que no permitas que te controle. Ni a ti, ni a lo que construimos juntos. Arián no respondió, pero apretó mi mano con fuerza, como si buscara anclarse a algo mientras el resto del mundo se movía bajo sus pies. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. No había mensajes nuevos de Mariela. Ni una llamada. Nada. Como si se hubiera evaporado del planeta. La familia trataba de mantenerse ocupada. Estela se volcó en su trabajo, Nadia en sus hijos, Flavia en la casa. Y Arián, bueno. Arián parecía estar en un proceso lento de reconstrucción. Tenía momentos buenos y momentos en los que se quedaba callado, mirando al vacío. Una tarde, mientras él revisaba unos documentos en su estudio, escuché cómo su respiración se agitaba. Me acerqué y lo encontré sentado, con la carta de Mariela abierta otra vez sobre el escritorio. No puedo dejar de leerla, dijo sin levantar la vista. Cada frase me duele, pero al mismo tiempo. Es lo más honesto que le he visto en años. Yo me acerqué y le acaricié el cabello. Es su forma de pedir ayuda, aunque no lo diga así. Él cerró los ojos. ¿Y-K aprende? ¿Y-K cambia? Entonces tendrás que aceptar que tu hermana tiene límites que tú no puedes controlar, respondí con suavidad. Y eso también está bien. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Solo respiró hondo, como si intentara absorber cada palabra. Unos días más tarde, recibimos una llamada inesperada. Era Flavia. ¿Pueden venir un momento?, preguntó con voz apagada. Encontré algo que creo que deben ver. El tono de su voz me hizo dar un vuelco en el estómago. No era urgencia. Tampoco era pánico. Era preocupación. Arián y yo salimos de inmediato. Al llegar, la encontramos en la cocina, sosteniendo un objeto pequeño y rectangular. Lo puso sobre la mesa, un teléfono. No era el de Mariela, era más antiguo, más desgastado. Un modelo que no había visto antes. Lo encontré en una caja que Mariela dejó en mi habitación hace semanas, explicó Flavia. No sabía que era suyo. Pensé que era un aparato viejo. Nada más. Hasta que se encendió solo cuando lo conecté a cargar. Arián tomó el teléfono con cuidado. ¿Y qué hay dentro? Flavia suspiró. Audios. Notas de voz. Muchas. No para nosotros. Para ella misma. Mi respiración se detuvo. ¿Mariela? Grabándose a sí misma. ¿Puedo?, preguntó Arián, con una mezcla de miedo y curiosidad. Es tu decisión, respondió Flavia. Pero creo que necesitas escucharlo. Arián presionó la primera grabación.
La voz de Mariela llenó la cocina, pero no era la voz arrogante que conocíamos. Tampoco la manipuladora. Era débil, frágil, cansada. Día 42. No sé cómo sostener esto. Todos creen que soy fuerte, pero no sé cómo decir que no lo soy. Si fallo, si me equivoco, siento que no valgo nada. Una punzada me atravesó el pecho. Arián presionó otro audio. Hoy Arián me dijo que estaba cansado. Hice que es mi culpa. Me acerco demasiado, presiono demasiado. Pero, ¿qué hago si lo pierdo? ¿Qué hago si no soy suficiente? La voz se quebraba. Era dolor real. Humano. Otro audio. Eliana, no la odio. Aunque a veces lo siento. Creo que la envidio. Envidia de cómo él la mira. Envidia de lo tranquila que parece. Envidia de que ella no necesita ser perfecta para que él la quiera. Mi corazón se detuvo unos segundos. Flavia tenía lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Arián presionó un último audio. Su mano temblaba. No sé cómo detenerme. No sé cómo dejar de controlar. Es lo único que me hace sentir útil. Pero estoy cansada. Tan cansada que a veces quisiera desaparecer solo para que todos respiraran. Cuando terminó, nadie habló. Era la voz de una mujer al borde del colapso, no una villana, no un monstruo, una persona quebrada por sus propios demonios. Arián dejó el teléfono sobre la mesa, como si le quemara entre las manos. Después se cubrió el rostro, y dejó que por fin las lágrimas que había retenido durante días cayeran sin resistencia. Me acerqué a él abrazándolo sin decir nada. Flavia se apoyó en la encimera, llorando en silencio. Nadia y Estela, que habían llegado hacía unos minutos, se quedaron petrificadas al escuchar todo. La verdad era más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Más triste también. Y aunque Mariela había causado mucho daño, también estaba destruida por dentro. Arián me sostuvo contra su pecho, temblando. No quiero perderla, susurró. Pero tampoco puedo salvarla. Yo apoyé mi frente contra la suya. No tienes que salvarla, dije. Solo tienes que esperar que ella quiera salvarse a sí misma. En ese instante, en esa cocina silenciosa, ya no había odio. Solo un dolor compartido. Un dolor que, aunque difícil, tenía algo de esperanza en su centro. Porque al fin, la verdad completa estaba sobre la mesa. La noche después de escuchar los audios del teléfono antiguo de Mariela fue una de las más largas de nuestras vidas. Arián no podía dormir. Yo tampoco. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio frío. Era un silencio lleno de pensamientos que ninguno sabía cómo poner en palabras. Por primera vez, Arián no estaba dividido entre enojo y tristeza. Esta vez, estaba roto en un lugar más profundo. Pasó casi una hora acostado sin moverse, mirando el techo como si buscara respuestas allí. Yo lo observaba a su lado, sin presionarlo a hablar. Aprendí hacía tiempo que el silencio también cura. Finalmente, él tomó aire, giró el rostro hacia mí y habló en un susurro que apenas era voz. No sé quién es mi hermana. Mi corazón se encogió. Si sabes, respondí con suavidad. Sabes quién era cuando eran niños. Sabes quién fue para ti por muchos años. Lo que pasó no borra todo. Arián. Solo te muestra partes que nunca quisiste ver. Él cerró los ojos, dejando que una lágrima rodara por su sien. Pero no pensé que estuviera tan mal, confesó. No pensé que se sintiera así, tan sola, tan inútil, tan asfixiada. Porque ella nunca lo mostró, dije. Nunca se permitió ser vulnerable. Su perfección era una armadura. Pero una armadura también encierra. Arián se incorporó lentamente y me tomó la mano. Tengo miedo de que haga algo, dijo. Algo grave. Lo entendía. Ese miedo era real. Yo también lo sentí cuando escuché los audios. Había una sombra en la voz de Mariela, una tristeza tan profunda que asustaba. No estás sola, le dije. Aunque yo misma deseaba creer en mis propias palabras. No sabemos dónde está, pero sí sabemos que dejó esa carta. Que dejó esos audios. Eso significa que todavía quiere ser escuchada, aunque no pueda enfrentarnos. Él asintió, pero la tensión en su mandíbula no desapareció. 2 días pasaron sin ninguna noticia. Nadia y Estela intentaban no llamarnos cada 20 minutos, pero se notaba la ansiedad en sus mensajes. Incluso Flavia, que siempre trataba de mantener la calma exterior, no lograba ocultar su preocupación. Al tercer día, temprano por la mañana, Arián recibió una llamada. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el sonido del teléfono y el tono abrupto de su voz. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Está bien? Llegamos enseguida. Dejó caer el teléfono sobre la mesa y por un segundo pareció quedarse sin aire. ¿Qué pasó? Pregunté, con un hilo de miedo recorriéndome la espalda. Es Mariela, dijo. La encontraron. Sentí que el mundo se detenía. El lugar era una pensión en las afueras de la ciudad. Nada lujoso. Nada parecido al mundo pulcro en el que Mariela siempre se movía. Cuando llegamos, un encargado nos explicó que ella había alquilado un cuarto hacía 2 noches, sin decir mucho más que su nombre. No había causado problemas.
pero sí había llamado la atención por lo poco que hablaba y lo triste que parecía. Arián subió las escaleras casi corriendo. Yo detrás de él. La puerta estaba entreabierta. Mariela estaba sentada al borde de la cama, con la mirada fija en el suelo. Tenía el cabello desordenado, la ropa arrugada, y una expresión tan vacía que me dolió en lo más profundo. No era la Mariela altiva, ni la Mariela calculadora, ni siquiera la Mariela rota que escribió esa carta. Era alguien detenida en medio del dolor. Cuando Arián entró, ella levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados, pero secos, como si ya no tuviera lágrimas que dar. Hola, dijo ella, con una voz apenas audible. Arián se quedó quieto, sin acercarse de inmediato. Su respiración temblaba. ¿Por qué estás aquí sola?, preguntó. Ella miró alrededor, como si solo ahora se diera cuenta de dónde estaba. Porque no quería volver a casa, respondió. No quería verlos. No quería ver lo que hice. Arián dio un paso hacia ella. Hubieras podido llamarme. No podía, murmuró. No después de todo. Yo entré lentamente, sin invadir su espacio, quedándome cerca de la puerta. Ella me miró, y por primera vez desde que la conocía, no había rencor en sus ojos. Solo cansancio. Eliana, susurró. Lo siento. Sé que no sirve de mucho. Pero lo siento. No dije nada al principio. Caminé un par de pasos, pero dejé distancia. No quiero que te disculpes solo por sentirte mal, le dije. Quiero que te disculpes por entender. Ella cerró los ojos, una lágrima escapando finalmente. Entiendo, murmuró. Fui cruel. No sabía cómo detenerme. Y cuando quise, ya había hecho demasiado daño. Arián se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos con suavidad, como quien sostiene algo frágil. No quiero perderte, dijo, con la voz quebrada. Pero tampoco puedo seguir como antes. Necesitas ayuda, Mariela. Ayuda real. Profesional. Y tienes que quererla tú. No porque te la pidamos. Ella lo miró largo rato. Y algo en su mirada cambió. Como si, por fin, dejara caer la última máscara. Tengo miedo, admitió. Yo también, respondió Arián. No sé cómo empezar. Me acerqué un poco más. Empezando por no huir, dije suavemente. Mariela bajó la mirada. Sus hombros cayeron, como si finalmente aceptara un peso que había estado negando por años. ¿Creen que puedo cambiar?, preguntó, con una fragilidad que me desgarró por dentro. Arián apretó sus manos. Sí, respondió. Si estás dispuesta. Ella respiró hondo, larga, profundamente. Y por primera vez desde que la conocí, asintió sin orgullo, sin defensas, sin excusas. Solo verdad. Entonces quiero intentarlo, dijo. La esperanza llegó como un suspiro colectivo. No era un final. No era un cierre. Pero era un comienzo. Uno que ninguno de nosotros imaginó posible cuando todo esto empezó. Mariela aceptó regresar con nosotros, pero no a casa de Flavia ni a su propio departamento. Ella misma lo pidió. Dijo que necesitaba un lugar neutral, algo que no la empujara hacia los viejos hábitos o las viejas dinámicas. Así que la acompañamos a una clínica especializada en salud emocional, no una institución fría, sino un centro tranquilo, rodeado de árboles, donde la privacidad y la dignidad se cuidaban tanto como la mente. Arián no solía mostrar nerviosismo en público, pero esa tarde su inquietud era evidente. Se movía de un lado a otro en la sala de recepción, con la mirada fija en la puerta que Mariela había atravesado hacía minutos para su evaluación inicial. Yo me quedé cerca, sin forzarlo a hablar. Solo estar ahí bastaba. ¿Crees que esto sea lo mejor para ella?, preguntó al fin, deteniéndose frente a mí. Creo que es lo primero que hace por sí misma en mucho tiempo, respondí. Y eso ya es enorme. Arián se pasó una mano por la nuca, como si quisiera liberarse de algo que llevaba cargando desde niño. Es extraño, dijo. Durante años pensé que yo era el hermano fuerte, el que la protegía. Y ahora me doy cuenta de que nunca miré lo suficiente. Nunca vi lo que estaba pasando detrás de esa perfección. Nadie lo hizo, le recordé con suavidad. Ella no lo permitió. No se trata de culpas, Arián. Se trata de sanar. Él suspiró profundamente, dejando caer sus hombros. Cuando Mariela salió finalmente, acompañada de una terapeuta de mirada amable, se veía diferente. No rota, no fría, no defensiva. Solo, humana. Humana de una forma que nunca antes había permitido que nadie viera. ¿Cómo te sientes?, preguntó Arián con cautela. Mariela tardó unos segundos en responder. Peor de lo que pensé, confesó. Pero también más tranquila. Al menos un poco. La terapeuta nos explicó que Mariela estaba pasando por un cuadro de ansiedad crónica mezclada con presión interna acumulada durante años. Una tormenta emocional que, sin intervención, podía convertirse en algo mucho más grave. La buena noticia, ella misma había pedido comenzar un proceso formal de terapia intensiva. Tardará tiempo, advirtió la terapeuta. Pero ella quiere enfrentar esto. Y eso es lo más importante. Por primera vez,
Yo pude ver en los ojos de Mariela un destello de sinceridad sin manipulación. Gracias por traerme, nos dijo, bajando la mirada. No sé si lo merezco, pero... Gracias. Arián le tomó la mano, con un cariño que dolía y sanaba a la vez. Todos merecemos una segunda oportunidad, le dijo. Si estamos dispuestos a trabajar por ella. Mariela no respondió, pero su pequeño asentimiento fue suficiente. Durante las semanas siguientes, la familia Voss entró en un proceso inesperado, el de reconstruirse. Sin Mariela al centro, las dinámicas cambiaron de manera natural. Flavia ya no delegaba todas las responsabilidades emocionales en una sola hija. Nadia comenzó a asumir su propio rol con más madurez. Estela dejó de competir en silencio. Y Arián empezó a soltar culpas que no le pertenecían. Un día, mientras organizábamos unos documentos en casa, él me dijo algo que me tomó por sorpresa. Nunca pensé que tendríamos paz, admitió. No completa, pero... Algo se siente diferente. Más ligero. Sonreí suavemente. Porque todos están dejando de actuar, respondí. Por fin están siendo ellos mismos. Arián se acercó y me abrazó por detrás, apoyando el mentón en mi hombro. Y tú eres la razón de que todo esto no se haya derrumbado, dijo en un susurro. Le tomé las manos. Yo solo hice lo que haría por cualquier persona que amo, contesté. Y tú también. Pasaron semanas antes de que pudiéramos volver a ver a Mariela. No porque no pudiéramos visitarla, sino porque ella misma pidió tiempo. Tiempo para entender, para asimilar, para comenzar desde cero sin tener la presión de que la familia evaluara cada paso. Hasta que un día recibimos un mensaje corto y por primera vez, sin dramatismo ni tensión. Estoy lista para verlos, si ustedes quieren. Fuimos juntos. Arián apretaba mi mano mientras caminábamos por ese jardín lleno de hojas secas que crujían bajo nuestros pies. Cuando la vimos sentada en una banca, con el rostro más suave, más real, más libre, sentí que una parte de mí también exhalaba una tensión que llevaba meses acumulada. Mariela se levantó lentamente cuando nos vio. No corrió a abrazarnos. No fingió una sonrisa perfecta. Simplemente se quedó frente a nosotros, respirando hondo. Hola, dijo. Gracias por venir. Arián dio un paso hacia ella. Hola, respondió, con un tono que mezclaba cariño, cautela y esperanza. Yo la saludé también. Y por primera vez en todo este tiempo, no sentí resistencia en su mirada. No sentí hostilidad. Había algo nuevo. No confianza, todavía, pero sí apertura. Nos sentamos. Hablamos durante horas. No del pasado, no de las heridas, no del audio, sino de cosas pequeñas. ¿Cómo se sentía? ¿Qué estaba aprendiendo? ¿Qué estaba descubriendo de sí misma? No quiero volver a ser la misma, dijo en algún momento. No quiero controlar nada. No quiero tener miedo todo el tiempo. Arián tomó aire profundamente conmovido. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, le dijo. Y no estamos aquí para juzgarte. Estamos aquí para caminar contigo. Si tú quieres. Mariela lo miró con los ojos brillantes. Quiero intentarlo, respondió. Nos quedamos allí un rato, bajo un cielo que comenzaba a oscurecer, dejando que el viento frío nos envolviera. No era un final feliz. No era una solución completa, pero era un paso enorme. Y a veces, los pasos más pequeños son los que abren los caminos más importantes. La familia Voss jamás volvería a ser la misma. Pero por primera vez, todos incluida Mariela estaban empezando a ser ellos mismos sin miedo. Sin máscaras. Sin mentiras. Y eso, más que cualquier confrontación, era la verdadera sanación. Las semanas siguientes trajeron un tipo de calma que no habíamos conocido en mucho tiempo. No una calma perfecta, ni una donde todo estaba resuelto, sino una calma real, hecha de silencios más suaves. Conversaciones sinceras y miradas que ya no cargaban sospechas ni resentimientos. La ausencia de Mariela dejaba un vacío, sí, pero también habría espacio para que todos pudiéramos respirar sin la presión constante de sus expectativas o de sus emociones desbordadas. La familia empezó a reconstruir sus vínculos como quien arregla una casa antigua. Con paciencia, aceptando las grietas, sin intentar volverla a su estado original. Estela comenzó a llevar a Flavia a caminatas matutinas. Nadia llamó varias veces para pedir disculpas que no siempre sabía cómo formular. Y Flavia estaba descubriendo por primera vez que podía ser madre sin ser guardiana ni jueza, solo acompañando con un amor menos rígido, más humano. Arián estaba cambiando también. Había dejado de cargar el peso de ser el hermano mayor que tenía que resolverlo todo. Sus pasos eran más ligeros, su voz menos tensa, sus abrazos más presentes. Y aunque su dolor por Mariela seguía siendo evidente, ese dolor ya no lo paralizaba. Lo guiaba. Una noche, mientras cenábamos juntos, él me miró de una forma diferente, como si estuviera viendo algo que antes no había notado. Eliana dijo suavemente, «Gracias por no rendirte con ella, ni conmigo». Sonreí. «No se trata de rendirse», respondí. «Se trata de aprender cuándo luchar».
cuándo soltar y cuándo acompañar. Él asintió y tomó mi mano sobre la mesa. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que nuestro matrimonio había atravesado una tormenta y había salido más firme. Una tarde recibimos una llamada de la clínica. No era urgente. Al contrario, la voz de la terapeuta sonaba calmada. Mariela ha avanzado mucho, nos dijo, y pidió permiso para empezar una actividad fuera del centro. Quiere retomar pequeñas rutinas, cosas que la hagan sentir parte del mundo otra vez. Le gustaría que ustedes estuvieran presentes, solo si se sienten preparados. Arián colgó el teléfono y se quedó pensativo. ¿Qué quiere hacer? Le pregunté. Él sonrió con cierta timidez. Creo que quiero estar ahí, dijo. No como antes. No desde la culpa. Desde algo más sano. Yo asentí. Entonces éramos. El día acordado, Mariela nos esperó en un pequeño invernadero que formaba parte del programa de terapia del centro. Allí, los pacientes podían cuidar plantas, sembrar, observar el proceso lento de la naturaleza como una metáfora de su propio proceso. Ella estaba de espaldas, regando una fila de pequeñas plantas nuevas. Cuando se volteó, su expresión se iluminó con un brillo tenue, sincero. Gracias por venir, dijo, sin dramatismo, sin tensión, solo gratitud. No podíamos faltar, respondió Arián. Ella se limpió las manos con torpeza, como si aún no estuviera acostumbrada a mostrarse vulnerable. Estoy aprendiendo algo nuevo, nos dijo. Cuidar plantas. Nunca pensé que me gustaría. Me acerqué a una de las mesas donde había macetas numeradas. Eran pequeñas, delicadas, como si cada una cargara un fragmento del futuro de alguien. Mariela notó mi interés. Dicen que cuidar algo que crece te ayuda a entender tu propio ritmo, explicó. No puedes apurar una planta, pero tampoco puedes abandonarla. Es algo entre constancia y paciencia. Arián sonrió. Creo que eso te viene bien, dijo con cariño. Ella rió suavemente, un sonido que no escuchábamos desde hacía mucho. Sí, admitió. Me viene bien. Nos sentamos en una silla cerca del ventanal. El sol entraba en líneas cálidas, iluminando el polvo en el aire como si fueran diminutas estrellas flotando. Mariela respiró hondo. Sé que aún no estoy lista para volver a casa, dijo. Pero estoy lista para empezar a reconstruir. Incluso si es desde lejos. Arián la observó largamente. No quiero que te apresures, le dijo. Quiero que vuelvas cuando estés lista. Y si eso toma un mes o un año, está bien. Ella parpadeó sorprendida por la falta de presión. Gracias, susurró. Hubo un momento de silencio, pero esta vez era un silencio cálido, uno donde cabía la esperanza. Quería mostrarles algo, dijo Mariela de pronto. Se levantó, buscó algo en una pequeña mesa y regresó con una libreta. La abrió con manos delicadas. La terapeuta me pidió escribir todos los días. Pensamientos, cosas que descubro, y también cosas que quiero decirles. Arián y yo nos miramos, sin saber qué esperar. Mariela pasó las páginas hasta detenerse en una. Esto es para ti, Eliana. Me entregó la libreta. En la página había un párrafo corto, escrito con una letra que parecía más firme que antes. Por mucho tiempo quise verte como una amenaza. Me daba miedo cómo Arián te miraba. Miedo de que te necesitara más que a mí. Y ese miedo me convirtió en algo que no quería ser. Gracias por quedarte, incluso cuando yo habría corrido. Gracias por dejarme espacio para ser distinta. Sentí un nudo en la garganta, uno hecho de sorpresa, alivio y una nueva compasión. Gracias, le dije, con la voz temblorosa. Esto significa mucho. Mariela bajó la mirada. Yo quiero ser alguien mejor, admitió. No para que me acepten. Para no volver a perderme. Arián tomó aire y se levantó, acercándose a ella. Estamos contigo, le dijo. Pase lo que pase. Ella lo miró con algo que parecía, por fin, paz. Sé que falta mucho, dijo. Pero por primera vez, creo que puedo hacerlo. Nos quedamos con ella un rato más, ayudándola a regar algunas plantas, escuchando cómo hablaba con más honestidad que nunca. No era un final perfecto, nada lo era, pero era real, y eso bastaba. Al despedirnos, Mariela nos abrazó a ambos. Un abrazo distinto, humano, frágil, verdadero. Y mientras caminábamos hacia el auto, Arián soltó un suspiro que parecía liberar años enteros. Creo que, por primera vez, Diju, estamos empezando a sanar todos. Yo entrelacé mis dedos con los suyos. Sí, respondí, y esta vez sin máscaras. Los días que siguieron a nuestra visita al invernadero tuvieron un aire distinto, como si la familia completa hubiera entrado en una etapa nueva. No una etapa perfecta, porque el dolor no desaparece por arte de magia, pero sí una etapa más consciente, más honesta, más humana. Y eso, para todos nosotros, era un avance inmenso. Arián comenzó a hacer algo que nunca había hecho, ponerse límites. No solo con Mariela, sino con todo aquello que lo había cargado durante años. Dejó de pedir perdón por sentir cansancio. Dejó de justificarse por querer una vida propia.
Y cada vez que dudaba, cada vez que un rincón de su corazón intentaba recordarle viejos patrones, él respiraba hondo, me miraba y volvía a elegir la libertad emocional que tanto le había costado conseguir. Flavia también estaba cambiando. No pasó a ser una madre perfecta, ninguno lo es, pero sí comenzó a ser una madre presente. Una que escuchaba, una que preguntaba sin suponer, una que ya no veía a Mariela como la hija impecable, sino como una mujer que había sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Y esa comprensión, aunque dolía, la estaba acercando a todas sus hijas de una manera que nunca había logrado antes. Nadia y Estela, por su parte, empezaron a trabajar juntas en algo que a todas nos sorprendió. Un pequeño proyecto familiar para ayudar a personas en situaciones emocionales complejas. No era un gran movimiento social, ni pretendía serlo. Era solo un espacio seguro donde hermanas, madres y mujeres compartían experiencias, consejos y apoyo. Una especie de red informal que nació del reconocimiento de sus propios errores y silencios. Y Mariela. Mariela estaba aprendiendo a ser alguien distinto. A ser alguien sin máscaras. Sus mensajes ya no eran un torbellino de emociones intensas ni declaraciones dramáticas. Eran simples. Pequeños. Llenos de sinceridad. Hoy lloré sin sentir vergüenza. Hoy pude decir que no. Fue difícil, pero liberador. Hoy no me comparé con nadie. Cada frase era como una semilla. Semillas que la mujer que siempre creyó que debía cargar con todo por fin estaba dejando crecer a su propio ritmo. Arián leía cada mensaje con una mezcla de nostalgia y ternura. A veces lloraba. A veces sonreía. A veces se quedaba en silencio. Pero nunca volvió a sentir ese peso devastador de antes. Lo que ahora sentía por su hermana era algo nuevo. Compasión, sí, pero también distancia sana. Amor sin sacrificio. Una tarde, mientras caminábamos por el parque cerca de casa, él me tomó de la mano y se detuvo bajo un árbol. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí, dijo. Nunca pensé que podríamos tener paz. La paz no es ausencia de problemas, respondí. Es aprender a vivir sin destruirse por ellos. Arián sonrió, con una mirada que llevaba luz en lugar de tormenta. ¿Sabes qué me impresiona más?, preguntó. Que al final, lo que nos salvó fue la verdad. No la confrontación. No el castigo. La verdad, tal como era, sin adornos. La verdad duele, dije. Pero también libera. Caminamos un rato más sin hablar, sintiendo el viento frío de la tarde acariciar nuestras mejillas. Era un viento distinto del que habíamos sentido meses atrás. Este no traía miedo, traía renovación. Un día recibimos un mensaje inesperado de Mariela. No un audio. No un párrafo largo. Solo una línea. Cuando salga, quiero volver a empezar con ustedes. Sin prisas. Sin máscaras. Desde cero. Arián lo leyó varias veces, como si temiera romper la delicada esperanza que había en esas palabras. ¿Crees que podamos hacerlo?, preguntó. Creo que todos ya comenzamos, respondí. Incluso ella. Él me abrazó. Largo, profundo, como quien sostiene no solo a una esposa, sino a una compañera que estuvo en la batalla entera. Y yo lo abracé también, sabiendo que ambos habíamos atravesado un infierno que casi nos rompe, pero que también nos había reconstruido. El día que Mariela salió oficialmente del programa, no hubo celebraciones grandiosas ni discursos emocionales. Solo un encuentro tranquilo en el jardín del centro. Ella estaba más sencilla, con ropa cómoda, sin maquillaje, con el cabello recogido. Pero había algo más profundo en su mirada, autenticidad. Nos abrazó a ambos. Un abrazo real. Humilde. Agradecido. Gracias por no dejarme sola cuando me perdí, dijo. Gracias por encontrarte, respondió Arián. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, imperfecta, pero genuina. En ese momento entendí algo, la familia Voss no había vuelto a ser la misma. No podía, pero había renacido. Y ese renacimiento, aunque marcado por dolor, también estaba lleno de crecimiento, verdad y una esperanza que ninguno imaginó posible. La herida no estaba del todo cerrada, pero por primera vez, sanaba.